Cuando mi suegra me pidió que habláramos a solas, jamás imaginé que ese momento cambiaría mi vida para siempre. Era un día cualquiera, o al menos eso pensaba. Yo estaba en la cocina, organizando unas cosas. Cuando ella se acercó con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, parecía nerviosa, pero determinada. «Necesito hablar contigo. Es algo importante», dijo con un tono seco, pero sus ojos parecían buscar algo más. ¿Empatía? ¿Comprensión? ¿Perdón? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué yo? ¿Por qué no hablar con su hijo, con mi esposo? Miles de pensamientos cruzaron mi mente, pero asentí, intentando mantener la calma. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de escuchar. Pero una cosa era clara, esto no sería una conversación normal. Lo que me confesó ese día todavía me persigue. Nos sentamos en la sala, lejos del ruido de la casa. Ella se acomodó en el sofá, pero no parecía relajada. Miraba hacia la ventana como si buscara las palabras correctas o el valor necesario para decirlas. Yo me quedé en silencio, esperando. Aunque por dentro mi mente era un torbellino. Siempre habíamos tenido una relación correcta, cordial. Ni muy cercana ni distante, simplemente una suegra y una nuera cumpliendo con sus roles. No era de esas mujeres que se meten en la vida de los demás. Y eso me había hecho sentir cómoda desde el principio. Pero también había algo en ella que me intimidaba, como si detrás de su aparente serenidad hubiera algo que nunca me había permitido ver. Ese día, en ese instante, parecía que estaba a punto de mostrarlo. Antes de decirte esto, quiero que sepas que no ha sido fácil para mí, empezó con las manos apretadas sobre sus rodillas. Su voz sonaba más baja de lo normal, como si temiera ser escuchada. Te he observado desde que entraste a nuestra familia. Y aunque nunca te lo he dicho, confío en ti. Esas palabras me tomaron por sorpresa. ¿Confianza? ¿Qué podría querer decirme que requería esa clase de introducción? Mi pecho se apretaba con cada pausa que ella hacía, y, aunque quería preguntarle, algo en su mirada me obligaba a quedarme callada. Lo que voy a contarte, nadie más lo sabe, ni siquiera mi hijo. En ese momento, el mundo pareció detenerse. Mis manos empezaron a sudar. El silencio que siguió a sus palabras se hizo interminable y sentí como mi respiración se volvía más pesada. Ella se inclinó hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que cada palabra que iba a pronunciar quedara entre nosotras y nada más. Hace muchos años, antes de que naciera mi hijo, cometí un error uno que he cargado en secreto desde entonces, dijo, casi en un susurro. Su voz temblaba, y por un segundo pensé que iba a echarse atrás, que no se atrevería a continuar. Pero lo hizo. No quiero que me juzgues, no aún, añadió mientras su mirada se fijaba en la mía, buscando alguna señal de comprensión. Yo no sabía qué decir. Mi garganta estaba seca y sentía que cualquier palabra podría romper el delicado equilibrio de ese momento. Tomó aire profundamente y con un temblor apenas perceptible en las manos, continuó. Tuve una relación con alguien que no era el padre de mi hijo. La confesión cayó como un balde de agua fría. Intenté mantenerme serena, pero mi mente no podía dejar de imaginar las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Todo lo que pensaba que sabía sobre ella, sobre mi familia política, se desmoronaba en segundos. Y no es solo eso, añadió, con un tono aún más bajo, como si decirlo fuera arrancarse una parte de sí misma. De esa relación hubo un hijo. Mis ojos se abrieron de par en par. Sentí como si el aire hubiera abandonado la habitación. ¿Un hijo? Un hermano secreto para mi esposo. No podía procesarlo. Ella no me dejó tiempo para reaccionar antes de soltar la última bomba. Nadie sabe de su existencia, pero ahora necesito tu ayuda. Mi mente se quedó en blanco. No sabía si lo que sentía era incredulidad, miedo o simplemente un impulso de levantarme y salir corriendo de ahí, pero no podía. Sus ojos estaban fijos en mí, como si mi reacción fuera la única cosa que la mantenía firme. Necesito encontrarlo, continuó, con una mezcla de desesperación y arrepentimiento en la voz. Lo di en adopción cuando era un bebé. No tenía otra opción en ese momento. Era joven, estaba sola y no sabía qué más hacer. Pero ahora, después de todos estos años, no puedo dejar que pase más tiempo sin intentar corregir lo que hice. Quise hablar, decir algo, pero las palabras no salían. ¿Por qué me estaba diciendo esto a mí? ¿Por qué no hablar directamente con su hijo, con mi esposo? Pareció leer mi mente porque inmediatamente añadió. No puedo contarle a mi hijo. Esto lo destrozaría. Él siempre ha visto a su padre como un modelo, como un hombre perfecto. Si supiera que le mentí, que oculté algo así, todo se desmoronaría. Pero tú puedes entenderme. Eres mujer. Madre, ¿sabes lo que harías por proteger a los tuyos? Esa última frase me golpeó con fuerza. Sí, entendía lo que quería decir, pero eso no hacía que la situación fuera menos abrumadora. Estaba atrapada entre su desesperación y mi lealtad a mi esposo. Por eso te necesito a ti, dijo finalmente, extendiendo una mano hacia la mía, buscando un apoyo que no sabía si podía darle.
Quiero que me ayudes a encontrarlo, pero tienes que prometerme que no le dirás nada a tu esposo. Por favor, es la única forma. Mis manos seguían temblando. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Pero lo único que podía pensar era que, en ese momento, estaba cargando con un secreto que podría destruirlo todo. El peso de sus palabras me aplastaba. Mi mente corría en círculos, buscando una salida, una solución que no existía. Mis ojos bajaron a nuestras manos, las suyas, frías y temblorosas, agarraban las mías como si de eso dependiera su última esperanza. No sé si puedo hacer esto, murmuré, mi voz apenas audible. Era la verdad. No estaba preparada para algo así, no estaba preparada para ocultar algo tan grande a la persona que amo. Su rostro se oscureció y por un momento pensé que iba a romperse. No te estoy pidiendo que hagas algo fácil, lo sé. Pero por favor, entiende, este es mi hijo y no he dejado de pensar en él ni un solo día de mi vida. No puedo morir sin saber si está bien, sin pedirle perdón por lo que hice. Sus palabras eran un grito de ayuda que atravesaba mi alma, pero también un llamado que me desgarraba por dentro. Si aceptaba, estaba traicionando la confianza de mi esposo. Si me negaba, estaba condenándola a vivir con un arrepentimiento que parecía consumirla desde adentro. ¿Y si él no quiere verte? ¿Y si no quiere saber nada de ti? Pregunté, casi como un reflejo de mi propia confusión. Eso es un riesgo que estoy dispuesta a correr, dijo, con una firmeza que contrastaba con su fragilidad momentos antes. Pero no puedo quedarme sin intentarlo. Y te necesito, porque tú eres la única que podría ayudarme sin juzgarme, sin apartarme. La habitación parecía más pequeña, el aire más pesado. Pensé en mi esposo, en lo que significaba nuestra familia, en lo que podría pasar si este secreto salía a la luz. Pero también pensé en ella, en su dolor, en los años de silencio que había soportado sola. No sé si podré mantener esto oculto, admití finalmente, mi voz quebrándose. Pero si realmente quieres hacer esto, te ayudaré. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su mano apretó la mía con fuerza. Gracias, susurró con una mezcla de alivio y dolor. Sé que estoy pidiéndote mucho, pero te prometo que jamás olvidaré lo que estás haciendo por mí. En ese momento, sentí como si estuviera cruzando una línea invisible, una de la que no habría vuelta atrás. Lo que estaba comenzando ahí no era solo una búsqueda, era el inicio de algo que, lo sabía, cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi esposo. ¿Qué pasaría si supiera lo que estaba ocurriendo? Si entendiera que ahora cargaba con un secreto tan grande. Uno que no solo afectaría su visión de su madre, sino de toda su vida. Pasé horas en la cama, mirando el techo, mientras mi mente repasaba cada palabra que ella me había dicho. Su hijo perdido, la culpa que había cargado en silencio, su desesperación por encontrarlo, y yo atrapada entre la lealtad a mi esposo y el deseo de aliviar el sufrimiento de su madre. Al día siguiente, cuando me levanté, ella ya estaba despierta. Estaba en la mesa de la cocina con una taza de café que apenas había tocado. Parecía más frágil que nunca, pero sus ojos mostraban determinación. He estado buscando algo, dijo antes de que yo pudiera hablar. Extendió una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo. Aquí está todo lo que tengo de él. La clínica, los papeles de adopción, incluso una foto de cuando era un bebé. Es poco, pero es todo lo que me queda. Abrí la caja con cuidado, como si cada objeto dentro de ella guardara un peso sagrado. La foto era vieja y borrosa, pero podía distinguir a un bebé envuelto en una manta azul. Sentí un nudo en el estómago al pensar que ese niño había crecido sin conocer a su madre biológica, sin saber que ella lo había llorado todos estos años. ¿Por dónde quieres empezar?, pregunté finalmente, mi voz baja, casi temiendo la respuesta. Por donde podamos, respondió, con un suspiro. Sé que encontrarlo no será fácil, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Y te prometo, haré lo posible para que esto no afecte tu relación con mi hijo. Asentí, aunque no estaba segura de si eso era posible. La primera llamada fue a la clínica donde había dado a luz. Era una institución antigua y no sabía si aún existía o si guardarían registros de hace tantos años. Mientras marcaba el número, sentí como el peso del teléfono en mi mano se hacía insoportable. La voz al otro lado de la línea contestó, amable pero distante. Expliqué lo poco que sabía, dejando fuera cualquier detalle personal que pudiera comprometerla. Estoy buscando información sobre una adopción que se realizó hace 30 años, dije, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. La pausa que siguió fue interminable. Sentí a mi suegra observándome desde el otro lado de la mesa, sus ojos llenos de esperanza y miedo. Lo siento, pero esos registros no están disponibles sin una solicitud formal, dijo la voz finalmente. Mi corazón se hundió, pero antes de que pudiera responder, añadió, sin embargo, si tiene algún documento de respaldo, podría haber una forma de ayudarle. Colgué y levanté la vista hacia mi suegra.
Es un comienzo, le dije, intentando sonar optimista. Ella asintió, pero la tensión en su rostro no disminuyó. Era solo el primer paso, pero ya sentía que estábamos caminando sobre un terreno frágil, donde cualquier movimiento en falso podía hacer que todo se derrumbara. Y yo no podía evitar preguntarme si estaba preparada para lo que vendría después. El resto del día fue una montaña rusa de emociones. Mientras preparábamos los documentos que tenía guardados en la caja, noté pequeños detalles que me hicieron imaginar la historia que no había vivido. El nombre del hospital escrito con una caligrafía antigua. El certificado de nacimiento con datos mínimos y una carta que nunca llegó a enviarse en la que ella se despedía de su hijo. Cada objeto tenía un peso emocional que llenaba la habitación de silencio. Mi suegra apenas hablaba, concentrada en organizar todo, pero de vez en cuando levantaba la vista y sus ojos se encontraban con los míos, como buscando aprobación. Fuerzo simplemente un poco de consuelo. Por la tarde, decidí tomar la iniciativa. Busqué en internet grupos de apoyo para adopciones, foros donde las personas compartían experiencias de búsqueda. Mientras leía, me daba cuenta de cuán complicado sería encontrarlo. Había historias de años de búsqueda, de puertas cerradas y caminos sin salida. Pero también había relatos de reencuentros, de familias que, contra todo pronóstico, lograban encontrarse de nuevo. Le compartí esta información a mi suegra, intentando infundirle algo de esperanza. Podemos empezar con estas organizaciones, le dije, mostrándole la pantalla de mi teléfono. Ella sintió en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si estuviera rezando. ¿Crees que él querrá verme?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su voz era apenas un susurro, como si temiera la respuesta. Eso no lo sabemos, respondí con cuidado, pero creo que tiene derecho a saber que lo buscaste, ¿qué te importa? Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, tuve que esconder mi nerviosismo detrás de una sonrisa. Me abrazó como siempre, ajeno al terremoto emocional que había sacudido el día. Mientras cenábamos, mi mente estaba dividida, una parte seguía con él, en nuestra vida cotidiana, y la otra no podía dejar de pensar en los documentos guardados en mi bolso, esperando el momento de enviarse al primer contacto que habíamos encontrado. Cuando me acosté, mi esposo ya estaba dormido. Miré su rostro tranquilo, su respiración rítmica y sentí una punzada de culpa. Estaba haciendo algo que podría cambiarlo todo, algo que él jamás imaginaría. Y aunque mi intención era protegerlo, no podía evitar sentir que cada paso que daba me alejaba más de esa verdad que compartíamos. Cerré los ojos, intentando calmar mi mente, pero una pregunta persistía, perforando mi tranquilidad. ¿Qué pasaría si, al final de todo, la verdad salía a la luz? Si esta historia te dejó intrigado, emocionado o simplemente no puedes dejar de pensar en lo que pasará después, no olvides darle like al video. Es una manera sencilla de apoyar este contenido y ayudar a que más personas lo descubran. Tu apoyo hace la diferencia. Además, ¿qué harías tú en mi lugar? Déjalo en los comentarios.